Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta oportunidad te llevaremos a explorar uno de los destinos más hermosos de Europa. Nos referimos a la costa adriática de Croacia, un lugar paradisíaco, repleto de historia, arquitectura medieval y maravillas naturales. Con más de 1000 islas y una costa salpicada de ciudades medievales, la costa adriática croata es una sinfonía visual donde los paisajes naturales se entrelazan con una arquitectura histórica fascinante. En primer lugar, nos dirigiremos a Dubrovnik, conocida merecidamente como la perla del Adriático por su impresionante belleza. Con sus icónicas murallas centenarias que protegen la ciudad, calles aún adoquinadas y su magnífica arquitectura medieval, Dubrovnik nos transporta a un pasado de esplendor, riqueza y prosperidad. Caminaremos por sobre estas colosales fortificaciones que han salvaguardado celosamente a la ciudad durante siglos, mientras disfrutamos de las bellísimas e impresionantes vistas al mar Adriático. Descubriremos también todo el encanto oculto en los rincones de sus calles empedradas y plazuelas, llenas de historia y leyendas, como la famosa Plaza de San Blas, centro neurálgico de la vida social de sus habitantes. Exploraremos con atención monumentos insignes como el majestuoso Palacio Rectoral, sede de autoridades desde el siglo XV, y la Catedral de la Anunciación, con su cúpula azul y sus valiosos tesoros de arte sacro en su interior. Dubrovnik definitivamente nos cautivará con su extraordinaria belleza clásica veneciana y sus imponentes vestigios de un pasado glorioso, cuando fuera orgullosa República de Ragusa, rival de Venecia. Sus monumentos han perdurado incólumes a través de los turbulentos siglos, convirtiéndola en la verdadera joya de la corona arquitectónica de toda la espléndida costa dálmata croata. En segundo lugar, dejamos atrás el encanto de Dubrovnik para dirigirnos a la vibrante Split, hogar del imponente Palacio de Diocleciano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este colosal palacio fue mandado construir por el emperador Diocleciano en el siglo III para su retiro, utilizando lujosos mármoles traídos desde toda la geografía imperial. Recorreremos con admiración las antiguas ruinas de lo que fueron las habitaciones y pasillos privados de la corte imperial romana, así como excepcionales ejemplos de arquitectura romana que siguen de pie después de milenios, como el peristilo y el vestíbulo. Split también nos cautivará con su animado paseo marítimo frente al puerto, donde podremos mezclarnos con la ajetreada vida local. Exploraremos el fascinante entramado de callejones del corazón de la ciudad, que parecen transportarnos a un típico pueblo mediterráneo. En Split presente y pasado convergen de manera armoniosa. Por un lado, tenemos vestigios de gloria imperial, y por otro el bullicio de una moderna ciudad croata. En tercer lugar, nuestra siguiente parada paradisíaca es la isla de Hvar, que nos deslumbrará con sus magníficas playas de arena dorada y fina, idílicos campos morados repletos de floreciente lavanda y un ambiente nocturno de lo más animado. Desde la imponente fortaleza española, ciudadela construida en el siglo XVI con vistas panorámicas al mar, hasta la bulliciosa Plaza de San Esteban, principal punto de encuentro, Hvar resulta ser una mezcla perfecta de historia y modernidad. Recorreremos las empinadas y pintorescas calles de la ciudad de Hvar, llenas de palacios venecianos, elegantes restaurantes y tiendas con encanto. Descubriremos luego las estrechas callejuelas de piedra del barrio Groda con sus casitas encaladas tradicionales que nos transportarán a un pasado medieval. Cuando caiga el sol, la fiesta se trasladará a la costa en ciudades como Hula Hula, paraíso nocturno frente al mar donde salir de marcha hasta el amanecer. Ya sea que busques sol y playa, pueblos medievales, excelente comida y vino, o simple diversión, esta vibrante isla croata lo tiene todo. Hvar es el equilibrio perfecto entre la preservación de sus tradiciones históricas y el dinamismo de un popular destino turístico moderno. En cuarto lugar, navegando por la deslumbrante costa adriática de Croacia, llegamos a la encantadora Robin, verdadera joya de la región de Istria. Majestuosamente situada sobre un promontorio rocoso que domina el mar, esta perla del Mediterráneo nos seduce con su singular belleza. Al recorrer las empinadas y románticas cuestas de adoquines de su impecable casco antiguo, resaltan elegantes fachadas de viviendas venecianas en tonos pastel, como si hubiésemos sido mágicamente transportados a una pintoresca ciudad italiana. El imponente campanario barroco de la iglesia de Santa Eufemia se erige luego como hito inconfundible que guiará a los visitantes al corazón del centro histórico de Robin. El animado paseo costero, bordeando su activo puerto pesquero,
está deliciosamente flanqueado por pequeños y acogedores bares y restaurantes que servirán a los comensales los más frescos y sabrosos frutos del mar, recién traídos esa mañana por los pescadores locales. Allí podremos además mezclarnos despreocupadamente con la auténtica y ajetreada vida cotidiana de los robingenes. Rovinj definitivamente nos cautivará con su notable belleza, su patrimonio arquitectónico veneciano, sus antiguas tradiciones, la calidez de su gente y una espléndida naturaleza virgen que nos evadirá del estrés cotidiano. En quinto lugar, nos dirigiremos a Zadar, una ciudad histórica del norte de la costa dálmata, que al visitante lo recibe con los brazos abiertos. Al pasear por sus calles medievales de la mano de antiguos muros venecianos y puertas romanas, uno siente la riqueza histórica acumulada a través de los siglos. La iglesia de San Donato destaca con su imponente arquitectura circular del siglo IX, una de las más representativas del patrimonio mundial. Pero Zadar también tiene maravillosas atracciones modernas y vanguardistas como el órgano marino. El órgano marino produce sonidos hipnóticos con el movimiento de las olas al ingresar a unos tubos instalados bajo la escalinata costera. En Zadar se disfruta la mezcla de lo clásico y lo contemporáneo. Su animado ambiente invita también a disfrutar de la famosa gastronomía croata con productos frescos de sus aledaños fértiles campos y huertas. En sexto lugar, nos dirigiremos a la ciudad de Pula. En este lugar, el escenario histórico cobra vida con el magnífico anfiteatro romano, un monumento imponente que atestigua la grandeza del Imperio Romano. Este antiguo anfiteatro, conocido como el Anfiteatro de Pula o Arena de Pula, se erige como un testamento visual a la habilidad arquitectónica romana. Construido en el siglo I después de Cristo, este coloso de piedra ha resistido el paso del tiempo y aún impresiona a los visitantes con su estructura bien conservada. Al explorar sus gradas y pasillos, nos sumergimos en la riqueza histórica de Pula, conectándonos directamente con la grandeza y la majestuosidad de la Roma antigua. A medida que recorremos los vestigios del pasado en esta ciudad costera, nos maravillamos con la fusión de historia y arquitectura. Pula no solo es hogar del anfiteatro, sino también de otros tesoros arquitectónicos, como el Arco de los Sergios y el Templo de Augusto. Estos monumentos históricos narran historias fascinantes de la antigüedad y proporcionan una ventana al glorioso pasado de Pula. Con cada paso, los visitantes pueden sentir la vibrante energía de una ciudad que ha presenciado siglos de cambio, conservando con gracia su herencia romana. En séptimo lugar, exploraremos la belleza natural de la pintoresca isla de Lolland. Sus paisajes verdes, salpicados de bosques y colinas, ofrecen un telón de fondo idílico mientras nos aventuramos por los distintos lugares de dicha isla. La isla, impregnada de una atmósfera relajada, invita a los visitantes a desconectar y sumergirse en un ambiente que promete rejuvenecer el espíritu. En la isla de Lolland, se encuentra la ciudad de Belle-Île, que se despliega como un refugio de serenidad, una carta de amor a la belleza mediterránea. Las callejuelas empedradas, con fachadas que parecen sacadas de un lienzo, nos sumergen en un viaje temporal mientras exploramos este rincón costero. El puerto pinta un cuadro pintoresco donde los barcos pesqueros se mecen en armonía con las aguas cristalinas. Con su arquitectura tradicional, su entorno natural exuberante y su ambiente acogedor, Belle-Île es un destino tranquilo para una escapada costera. Su mezcla de historia, belleza natural y hospitalidad lo convierten en un lugar encantador para aquellos que buscan sumergirse en la autenticidad croata. Cada rincón de la isla lleva consigo una serenidad única, desde las olas suaves que acarician las costas hasta la arquitectura pintoresca que define sus localidades. La experiencia en Lolland es una inmersión en la calma de la naturaleza y la particularidad de la vida insular, donde cada momento se convierte en una paleta de colores que pinta la experiencia del viajero. En octavo lugar, nuestra travesía nos lleva hacia las fascinantes Islas Kornati, un conjunto de islas que conforma un auténtico paraíso para aquellos que buscan la armonía entre la navegación y la rica vida marina. Apodadas el laberinto del Adriático, las Islas Kornati presentan un espectáculo natural impresionante con sus aguas cristalinas que revelan la vida marina en toda su magnificencia. La navegación entre estas islas es como adentrarse en un mundo de serenidad, donde cada rincón cuenta una historia única y cada bahía esconde la promesa de descubrimientos marinos asombrosos. El atractivo de las Islas Kornati no solo radica en su apodo evocador, sino también en la sorprendente biodiversidad que se despliega bajo las olas.
Sumergirse en estas aguas es adentrarse en un reino submarino de colores vibrantes, donde peces juguetones y corales exquisitos danzan en perfecta armonía. Desde la cubierta de nuestro barco, contemplamos la maravilla de la vida marina, y nos dejamos seducir por la tranquilidad que solo las Islas Kornati pueden ofrecer a los viajeros ávidos de experiencias auténticas en el Adriático. En noveno lugar, nos aventuraremos en el asombroso Parque Nacional Krka, un refugio natural donde las maravillas del agua y la naturaleza crean un escenario de belleza sin igual. Mientras exploramos sus senderos naturales, nos encontramos rodeados por la majestuosidad de las cascadas que se precipitan con una gracia imponente. La sinfonía del agua fluyendo crea una melodía única que nos envuelve en la serenidad de este rincón mágico. Las cascadas, como Stradinsky Buk, deslumbran con su magnificencia, ofreciendo un espectáculo visual que perdura en la memoria. Sumergirnos en las aguas refrescantes del río Krka se convierte en una experiencia revitalizante y única. Los charcos cristalinos bajo las cascadas nos invitan a nadar y disfrutar de la frescura natural que solo el Parque Nacional Krka puede brindar. A medida que avanzamos por este paraíso verde, nos maravillamos ante la exuberancia de la flora y fauna que prospera en este ecosistema único. Cada rincón del Parque Nacional Krka es un testimonio de la majestuosidad de la naturaleza, un lugar donde la belleza sin igual se revela en cada gota de agua y en cada rincón del paisaje. En décimo lugar, nos dirigiremos al deslumbrante Parque Nacional de los Lagos de Plivice, un verdadero tesoro natural que nos cautiva con su espectáculo de lagos interconectados y cascadas que forman un escenario de ensueño. A medida que recorremos los senderos serpenteantes, nos encontramos rodeados por la belleza serena de los lagos, cuyas aguas turquesas reflejan la exuberante vegetación que los rodea. La armonía de la naturaleza se revela en cada rincón, desde las cascadas que descienden con gracia hasta los bosques que susurran historias antiguas. Este parque, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, nos invita a explorar sus maravillas únicas y comprender por qué es una joya natural de valor incalculable. La interconexión de los lagos, cada uno con su propio carácter y encanto, crea un paisaje que parece salido de un cuento de hadas. Los visitantes se sumergen en un mundo donde la biodiversidad florece y la preservación de este ecosistema es una prioridad. Los lagos de Plivice son mucho más que una maravilla visual, son un testimonio de la importancia de conservar y proteger los tesoros naturales de nuestro planeta. En un décimo lugar, nos dirigiremos a la encantadora isla de Korčula, donde la ciudad medieval nos da la bienvenida con sus callejones adoquinados y la fascinante herencia de Marco Polo. Mientras deambulamos por sus estrechas calles, nos sumergimos en la atmósfera única de esta joya del Adriático. Los edificios de piedra bien conservados, con sus fachadas que cuentan historias centenarias, nos transportan a través del tiempo y nos invitan a explorar la rica historia de la isla. La magia de Korčula se despliega en cada esquina, desde la imponente catedral hasta las plazas encantadoras que resuenan con la vida local. La conexión de la isla con Marco Polo, el famoso explorador, se revela en cada rincón, desde el supuesto lugar de nacimiento hasta las historias que se cuentan con orgullo. Korčula es una síntesis encantadora de patrimonio cultural, belleza natural y una atmósfera que cautiva a quienes tienen el privilegio de explorarla. En 12º lugar, en la pintoresca ciudad de Šibenik, la majestuosidad de la Catedral de San Jacobo se alza como una joya arquitectónica que atestigua siglos de historia. Este imponente edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad, se erige con gracia y esplendor, destacando la maestría de los constructores medievales. Al explorar el interior de la catedral, nos sumergimos en un viaje a través del tiempo, donde los detalles góticos y renacentistas nos cuentan historias de devoción y arte. Caminar por las encantadoras callejuelas de Šibenik es descubrir un mundo donde el pasado y el presente coexisten armoniosamente. Los edificios de piedra con tonalidades cálidas y las plazas animadas crean un escenario encantador que invita a perderse. Šibenik no solo nos ofrece un vistazo al esplendor histórico de Croacia, sino que también nos sumerge en la autenticidad de la vida mediterránea, donde la cultura local florece y cada rincón cuenta una historia única. En 13º lugar, en la isla de Brač, la belleza natural se fusiona con la rica historia, creando un destino cautivador en el mar Adriático. La playa de Zlatni Rat, una de las más famosas de la isla, se distingue por su distintiva lengua de arena que se extiende hacia el mar, cambiando su forma con las mareas y el viento. Rodeada por aguas cristalinas,
Esta playa es un refugio para los amantes del sol y el mar, ofreciendo oportunidades para practicar deportes acuáticos y disfrutar de la serenidad del entorno. En lo alto de la isla, la ciudad de Bol se erige como un tesoro histórico con calles adoquinadas y encantadoras plazas. El monasterio dominiciano de Bol es una joya histórica que añade un toque de esplendor religioso a este encantador rincón de Croacia. Este monasterio, construido en el siglo XV, es un testimonio tangible de la presencia y la influencia de la Orden de los Dominicos en la región. La ubicación estratégica del monasterio dominiciano de Bol, cerca de la costa y con vistas al mar Adriático, añade un toque escénico a la experiencia, haciendo de este sitio un destino cultural imperdible para quienes exploran la rica herencia de la costa adriática croata. Además de su patrimonio cultural, la isla de Brač es conocida por su paisaje escarpado y las vistas impresionantes desde la montaña más alta de las islas adriáticas, Vidova Gora. Esta elevación ofrece panoramas espectaculares de las islas circundantes y el azul interminable del Adriático, convirtiendo a Brač en un destino que combina la aventura al aire libre con la historia arraigada en sus piedras. En 14º lugar, rodeada por majestuosas montañas y bañada por las aguas cristalinas del Adriático, Baška ofrece a los visitantes un escenario espectacular. Su extensa playa de Guijarros, conocida como Vela Plaza, se extiende a lo largo de 2 kilómetros, invitando a los amantes del sol y el mar a disfrutar de días de relajación junto al Mediterráneo. El telón de fondo de las montañas crea un contraste impresionante, otorgando a Baška una atmósfera única y pintoresca. El núcleo histórico de Baška revela calles empedradas y encantadoras plazas donde la arquitectura tradicional se mezcla con la vitalidad de la vida moderna. Mientras paseas por el casco antiguo, descubres una variedad de restaurantes, cafeterías y tiendas que ofrecen productos locales y artesanías. Este rincón de la isla de Krk es perfecto para los viajeros que buscan sumergirse en la cultura croata y experimentar la auténtica hospitalidad de la costa adriática. Baška se presenta como un punto de partida estratégico para explorar las maravillas naturales de la isla de Krk. Senderos escénicos serpentean por los alrededores, llevándote a rincones escondidos y miradores panorámicos. En 15º lugar, y ya para ir finalizando nuestro recorrido por la costa adriática de Croacia, nos dirigiremos al extremo sur de la Riviera Makarska. Allí se encuentra, precisamente, la pintoresca ciudad de Makarska, un rincón donde la costa dálmata se abraza con las majestuosas montañas biokovenses. Las playas de Guijarros de Makarska, bañadas por las aguas cristalinas del Adriático, ofrecen un lugar sereno para relajarse y disfrutar del sol. El paseo marítimo, bordeado por palmeras, invita a pasear mientras se absorbe la atmósfera animada de la ciudad. Makarska no solo es conocida por su escenario costero, sino también por el animado ambiente que llena sus calles y plazas. Los cafés, restaurantes y tiendas locales dan vida a la ciudad, creando un entorno acogedor para locales y visitantes por igual. Con vistas impresionantes que combinan el azul del mar con el verde de las montañas, Makarska se posiciona como un destino costero perfecto en la región dálmata, donde la naturaleza y la vida urbana convergen en armonía. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la costa adriática de Croacia. Esto es todo por hoy. Gracias por ver este vídeo y habernos acompañado hasta el final del mismo. Si te gustó, no olvides de poner un me gusta o suscribirte al canal, ya que pronto seguiremos subiendo contenido. Además, nos ayudas muchísimo a seguir produciéndolo. También puedes consultar de manera gratuita nuestra página Guía Mundial de Viajes, en la que constantemente estamos actualizando información sobre destinos de todo el mundo. Gracias nuevamente. Un gran abrazo y hasta pronto.